Listo, muy buenas noches con toda la audiencia que sigue y sintoniza Periodismo en Llamas cada semana. Es un gusto estar junto a ustedes una vez más, quienes hacen posible la promoción de estos espacios digitales dedicados precisamente a la generación de análisis crítico constructivo, a la opinión pública con responsabilidad y más que nada a la diversidad de voces que se hace tanta falta en nuestro país. Así que mi gratitud, como siempre, a ustedes, amable audiencia. Esta noche contamos con la participación de dos invitados muy especiales, pero antes de darles paso quisiera acotar que ya hemos recuperado nuestro canal de Periodismo en Llamas en YouTube tras una sanción que tuvimos hace varias semanas por los motivos que ya conocen ustedes, querida audiencia, pero ya estamos de nuevo en sintonía en las plataformas digitales de Facebook, de YouTube, de Twitter, entre otras, así que no olviden suscribirse, sintonizarse y darle like a estos contenidos que es posible, como les decía anteriormente, es posible gracias a ustedes, hermanos. A ver, esta noche contamos con la participación de dos invitados muy especiales, como les decía, este tema del proyecto de ley de creación de oportunidades emitido por el gobierno del presidente Guillermo Lasso ha dado mucho de qué hablar, ha generado mucha polémica, mucho debate entre los que están a favor y los que están en contra de esta ley, y qué mejor forma que analizarlo esta noche junto a dos expertos constitucionalistas y en derecho parlamentario como lo son el doctor André Benavides, quien siempre tiene la gentileza de acompañarnos, y a nuestro nuevo invitado, el doctor David Villasís, que es socio del doctor André Benavides. Ambos son abogados constitucionalistas y dirigen este nuevo proyecto o esta nueva firma que tienen, que es Benavides y Villasís Abogados, caracterizada por defender estrategias jurídicas claras y efectivas a ciudadanos, empresas y funcionarios públicos. Ahí va la cuñita, por si acaso, para los que conozcan, puedan suscribirse ahí y puedan estar todo de lo que publican nuestros dos invitados especiales esta noche. Sin más que agregar, es un gusto estar junto a ustedes, estimados doctores, agradecerles por estar esta noche con nosotros, qué gusto tenerlos, les saluda como siempre, la ciudadanía les escucha. Empezar por lo que mencioné al principio de este tema de la ley de creación de oportunidades laborales. Y como digo, el doctor David Villasís está estrenando aquí con nosotros, quiero empezar y darle la palabra a él. Estimado doctor Villasís, sí, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, John. Muchas gracias. Un saludo a toda la audiencia, a mi colega y socio André Benavides. Y bueno, yo quiero empezar acotando un tema. Quiero ir un poco al fondo de esta ley, ¿no? A cuáles son los elementos que dan origen a esta ley. Revisado un poco minuciosamente la exposición de los motivos de la ley y me llama la atención de que se indica que, por ejemplo, que hay una serie de reformas a la contratación formal que han venido dificultando el pleno empleo. En una estadística del 2009 al 2021. Es decir, que el gobierno de turno indica que la pérdida de empleo de 2009 a 2021 se debe al ámbito que regula el Código del Trabajo, es decir, a la parte contractual en sí. Segundo punto, interesante, es que se habla de la tasa, que uno de los objetivos de esta ley es la creación de la tasa de empleo adecuado, incrementar la misma. Hay datos estadísticos y hay una parte en la que ya se empieza a indicar de que se necesita un régimen alternativo para la creación de oportunidades laborales. Tratar de que el empleo informal se convierta en formal. Entonces, yo lo que quiero demostrar es la lógica que el gobierno utiliza para presentar este proyecto, para exponer sus razones. Y finalmente, indica de que se toma la experiencia de países europeos para trasladar este proyecto. Y concluye indicando de que el Código del Trabajo no es acorde a las necesidades contemporáneas y que es aquel que nunca ha generado un empleo. Con todo esto, yo voy al siguiente punto, estimado John, que el legislador, y no solo el legislador, sino el gobierno, la autoridad pública sujetas a la Constitución, tienen que velar por el ejercicio de los derechos. La misma norma en el artículo 136 te indica
Primero, que debe haber una suficiente exposición de motivos, ¿no es cierto? Perfecto. Y el 132 te indica de que es una de las competencias de la Asamblea el regular el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales. Entonces, estamos hablando de que esta ley, cualquier ley, tiene que regular su ejercicio. ¿Pero cuál ejercicio, John? El ejercicio progresivo de los derechos, nunca regresivo. Y ahí lo que se empiezan a poner los candados y garantías constitucionales. ¿Cuáles son estos candados y garantías constitucionales? Primero lo que dice el artículo 11, numeral 3, en síntesis. El ejercicio de los derechos y garantías constitucionales no se exigirán condiciones o requisitos que no estén establecidos en la Constitución o en la ley. 4, numeral 4. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales. 8. El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. Cualquier acción o omisión de carácter regresivo que disminuya o menoscabe injustificadamente los derechos es prohibido. Y el artículo 84. En ningún caso la reforma de la Constitución o las leyes u otras normas jurídicas de los actos del poder público atentarán contra los derechos que reconoce la Constitución. Es decir, estos candados o garantías que da la Constitución es lo que configura al legislador para que no atente con el núcleo esencial de los derechos. Pero vamos a esta lógica. Nuestra Constitución, John, parte del 2008, con ya un código del trabajo preestablecido. Entonces, este punto es un punto cero en adelante, donde esos derechos que ya se reconoció en la normativa anterior tienen que ser progresivos. Entonces, ya conocemos el análisis que se ha dado en estos días de cuáles son las diferencias, ¿sí? Que se va a disminuir este porcentaje en periodo de prueba, que se va a aumentar esto, que se va a disminuir las indemnizaciones. Entonces, por simple lógica, ¿eso es restrictivo? ¿Eso es regresivo? Por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que el Ejecutivo, y ahí llamo la atención al Ejecutivo, no revise estos principios de aplicación de los derechos. Porque cuando te dice, John, la Constitución de que los derechos se desarrollarán progresivamente a través de que no solo de leyes, ¿no? Ojo, políticas públicas y jurisprudencia. ¿Qué es lo que te llama a decir? Que las autoridades públicas tienen que revisar la jurisprudencia. ¿Cuál jurisprudencia? En este caso, la de la Corte Constitucional. Entonces, John, te voy a citar simplemente una sentencia. La 00218 sin CC del 21 de marzo de 2018 de la Corte Constitucional, que te indica, esta Corte ha establecido sobre la prohibición de regresividad injustificada, que el ejercicio de los derechos constitucionales no puede ser disminuido si no es en virtud de una razón plenamente justificada en la Constitución de la República o alguna norma que forme parte del bloque de constitucionalidad y haberle precedido la más cuidadosa consideración de su adopción. Eso quiere decir que para tal consideración, para hacer regresivo los derechos se debe dar una carga mayor, una justificación mayor. Es decir, que en exposición de los motivos, John, de este proyecto, esta exposición, este criterio, digamos, con ligereza dado de que el Código del Trabajo nunca ha generado un empleo, de que el Código del Trabajo es de aquel que es el culpable, en pocas palabras, de que del empleo formal, vayamos al empleo informal y al desempleo, me parece que es una lógica que ni siquiera tiene un sentido común. Entonces, al punto que yo quiero ir, y con esto concluyo mi primera intervención, John, es que el Ejecutivo y el Legislativo están llamados a velar por un desarrollo, un ejercicio de los derechos progresivo, nunca restrictivo. Y cuidar lo que determina la Constitución y la ley. No me van a decir a mí, es que no, lo que dice la Constitución es lo que debemos respetar progresivamente. Lo que dice la ley no, porque eso podemos reformar. No, ahí están las garantías. Ahí están las garantías establecidas en la Constitución. Eso es una garantía normativa que llamamos en derecho constitucional, que ha preestablecido el constituyente para que el mismo legislador no cometa estos errores de cercar el núcleo de los derechos. Esto en teoría de derecho constitucional y político es lo que se llama, pues, las garantías constitucionales, el límite de lo indecidible en los derechos. Perfecto, estimado doctor David. Usted ha topado un tema interesante con el cual ha introducido este tema y que sin duda nos lo iré desarrollando para consultarlo a usted y al doctor André Benavides ciertos puntos que parecen que hay que ponerlos en el tema, en la mesa de discusión.
Antes de ir con el doctor Benavides, tenemos una muy buena visualización. Tenemos saludos de Lore Estef Iván Mendoza, quien les manda saludos desde Guayaquil. Saludos a ti, Lore Estef. Lodge Cristian, saludos del norte de Quito. También tenemos a nuestro querido amigo Néstor y Nostroza, quien nos manda saludos. Ahora, doctor André Benavides, tras haberse pronunciado el CAL con 5 votos a favor y en devolverle este proyecto de ley al Ejecutivo, que entre otras cosas era un documento de 210 páginas, tenía más de 30 reformas que tocaban, disposiciones transitorias y generales, etc. Luego de haberse acogido al informe no vinculante de la Unidad Técnica Legislativa, que concluyó evidentemente de que no cumplía con el principio de unidad de la materia y que contenía vicios de inconstitucionalidad, entre ellos de no haber cumplido con el artículo 136 de la Constitución, el artículo 56 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y el artículo 116 de la Ley de Garantías y Control Jurisdiccionales, si la memoria no me es infiel, usted me corregirá ahí. Le pregunto, estimado doctor André Benavides, después de esto, ¿qué pasa cuando se le devuelve al Ejecutivo? ¿El presidente puede convocar una consulta popular? ¿Todavía continúa el plazo de 30 días por ser de carácter económico urgente? Le escuchamos, estimado doctor. Muchas gracias, querido John, por la invitación. Un cordial saludo para mi amigo y socio David Villasís y, por supuesto, para todos los ciudadanos que nos miran a través de Periodismo en Llamas. Por otro lado, también te agradezco la deferencia justamente por este estudio jurídico, esta oficina de abogados que justamente estamos levantando con David y que tú has tenido la generosidad de publicitar. A ver, la ley de creación de oportunidades podríamos analizarlo desde dos visiones, una jurídica y una política. Y en ese orden de cosas, vamos a ver cuáles son esos escenarios. En el primer caso, en lo jurídico, el Consejo de Administración Legislativa no calificó el proyecto de ley justamente porque no cumplía con la unidad de materia, lo cual estoy totalmente de acuerdo, porque tú tienes un proyecto de ley de más de 300 artículos, de más de 30 reformas a diferentes leyes, que eso en lugar de parecer una ley económica urgente parecía un popurrí normativo. Tenías desde temas tributarios, pasando por temas notariales y terminando con la ley especial de Galápagos. ¿Cómo tú puedes justificar la unidad de materia si tratas diversos cuerpos normativos? Primer asunto. Ahora, ¿qué es lo que pasa después de la no calificación en lo jurídico? De acuerdo al artículo 56 de la Ley de la Función Legislativa, el CAL tiene 5 días para notificar al presidente de la República. ¿Ya? Entonces le va a decir, señor presidente, por estas consideraciones no calificamos el proyecto de ley y usted vaya a hacer bien los deberes. Es lo que le va a decir el CAL. Ahora, el presidente de la República tiene dos opciones. La primera, insistir en el proyecto de ley para que el CAL nuevamente no le vuelva a calificar, o en su defecto, mande exclusivamente un proyecto de ley que contenga la materia económica y tributaria. Que eso sí puede eventualmente tener unidad de materia. Eso en lo jurídico. Ahora, vamos a lo político. Pero lo político también viene atado de ciertas leguleyadas. Y hay que decirlas con nombre y apellido, leguleyadas, porque aquí se está tratando de sembrar una idea para tratar de meter por la ventana este proyecto de ley. Vamos a la primera. Aquí se dice que si el CAL no ha calificado, o más bien no califica este proyecto de ley, no ha calificado este proyecto de ley, ya se estaría configurando una negativa por parte de la Asamblea Nacional y que por lo tanto ya se podría convocar a una consulta popular. El 195, lo que dice el artículo 195 del Código de la Democracia es que tienes que primero que la Asamblea Nacional te niegue el proyecto de ley para convocar a una consulta popular. Y en este caso no se ha negado, porque el único que te puede negar un proyecto de ley es el Pleno de la Asamblea Nacional. El CAL solo hace un control formal de los requisitos del proyecto de ley. Primer escenario jurídico-político a través de la leguleyada.
Vamos a la segunda leguleyada. Por ahí escucha algunas voces indicando que como el CAL no ha calificado el proyecto de ley, estarían decurriendo los 30 días que tiene el legislativo para pronunciarse afirmativa o negativamente del proyecto de ley, lo cual me parece un argumento y una propuesta atada de los cabellos, porque en ese sentido prácticamente la Asamblea Nacional se estaría haciendo el harakiri y eventualmente ya el señor Lazo tendría luz verde para, mediante decreto ley, aprobar esta ley de creación de oportunidades. Esos serían los dos escenarios jurídico-políticos a través de la leguleyada. Y ahora vamos a un escenario netamente político. El escenario netamente político tiene que ver con la muerte cruzada. Y para que exista la muerte cruzada, tiene que configurarse una causal. ¿Y cuál es la causal? La obstrucción del Plan Nacional de Desarrollo y obviamente el plan de gobierno con el cual el señor Lazo llegó a las urnas. Pero esa obstrucción no solo es de una vez, sino que tiene que ser reiterada. Entonces el señor Lazo podría decir, insisto en mi proyecto de ley inicial, y la Asamblea Nacional, obviamente el CAL no lo va a calificar, y ahí yo podría decir, ¿saben qué? Vamos a la muerte cruzada. Y claro, en ese contexto el presidente Lazo quedaría gobernando más o menos un mes y medio, y podría gobernar vía decreto ley. Y mediante decreto ley podría tranquilamente expedir esta ley de creación de oportunidades. Entonces, claro, vamos viendo cómo se está configurando este mecanismo y finalmente hay escenarios jurídicos que deben respetarse, pero también vemos que hay otros escenarios jurídicos políticos que a la fuerza tratan de imponerse y como sea aprobar este proyecto de ley que al final del día tiene algunas cuestiones positivas, pero mayores son las cosas negativas que eventualmente van a perjudicar a los trabajadores, pero principalmente al bolsillo de la clase media ecuatoriana. Correcto, correcto, señor doctor. Ya voy a entrar más adelante en detalles sobre los artículos que sin duda alguna está generando mucha polémica y merece un análisis desde la óptica jurídica. Estimado doctor David, si quisiera consultarle a usted y más que nada para que el público conozca qué es un proyecto de ley de carácter económico urgente y en qué se diferencia a uno normal. ¿Podría explicarnos un poquito qué significa y en qué semejanzas o qué diferencias hay en este sentido? Y por otro lado, se ha hablado mucho, por ejemplo, de los que definen este proyecto, particularmente las autoridades del gobierno nacional, que se amparan en que la Corte Constitucional es la que tiene que pronunciarse y que puede determinar a la final si es que pasa o no pasa. ¿Qué comentario le amerita, estimado doctor David Villesis? Bueno, en primer lugar podemos destacar 3 puntos fundamentales. El procedimiento, la materia y las objeciones, ¿no es cierto? En el procedimiento, cuando se trata un procedimiento económico urgente, pues se acortan los plazos, tal como manda la normativa constitucional, ¿no es cierto? Ahora, respecto de la materia será económica urgente. Es decir, aspectos puramente económicos relevantes. En un momento, si bien recuerdo, se trató de indicar de que es económico urgente los tributos, ¿no? En un momento cuando corría por este tipo de materia, de potestad, lo hacían, ¿no es cierto? Entonces vemos de que hay algunas cosas que todavía siguen en juego, ¿no es cierto? Y finalmente, el rol de la Corte Constitucional. El rol de la Corte Constitucional depende. Por ejemplo, yo creería que si de aprobarse, en el mejor de los escenarios, ya como lo ha dicho el doctor Benavides, en el mejor de los escenarios, que después de esto se subsane, pues, y se presente la materia como tal, que va a ser solamente, puramente de aspectos económicos, se realicen los debates correspondientes, la exposición de los motivos, se apruebe, se objete por parte del presidente y se publique. Vendrán las acciones de inconstitucionalidad. Y ahí es donde habrá el control de la Corte Constitucional, donde realizará este control. Puede ser de forma o puede ser de fondo. Yo me quiero decantar por el de fondo, ¿sí? Porque formalmente es un supuesto de que cumpla con los requisitos procedimentales, la ley se expedirá, perfecto.
Pero en el fondo, estas incompatibilidades, ¿hay o no hay regresión? ¿Atenta o no con los derechos constitucionales reconocidos? ¿Es una reforma regresiva? Entonces, esos aspectos de fondo que ya el legislador puede omitirlos, el presidente puede omitirlos, pero a través de las acciones constitucionales, la Corte revisa con los argumentos que se puedan presentar. Entonces nosotros vemos de que siempre hay que comenzar con ver los escenarios. Yo veo que en las redes sociales pues indican, ¿no es cierto?, de que se va a cambiar esto, se va a cambiar el otro, se va a disminuir esto. Sí, pero ni siquiera ha entrado a debate. Ya debate los asambleístas y promulgación. No hemos visto realmente un debate de la exposición de los motivos de cada asambleísta, ¿no? De la comisión, cuando entra en la comisión. Entonces todavía estamos ante un escenario y realmente es interesante porque cuando aquí te dicen, no, sabe que su proyecto de ley no cumple con la unidad de la materia, subsane esto y preséntelo, ¿no es cierto? Entonces estamos viendo de que va a cambiar este proyecto, no va a ser el mismo. Y ahora sí, vamos a ver qué entra en debate de lo político. Vamos a ver cómo las fuerzas políticas pues negocian, llamémoslo negocio, ¿no? En política, o buscan igual tratar de solucionar esta regresividad de derechos, ¿no es cierto? Correcto. Posteriormente ya se emite esto, sí, posteriormente se emite esto, sí, John, sí. Me iba a preguntar sí, algo. Solo le quería complementar que, por ejemplo, ahora mencionaron, por ejemplo, el PSC, la Izquierda Democrática para el Fútbol de Clubes, que decían, por ejemplo, de que es inoficioso este proyecto que acaban de mandar. ¿Cómo usted ve forma de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo o cómo visualiza usted el panorama político y legislativo? John, vamos a algo interesante. Este proyecto, en exposición de los motivos, tiene 3 libros, tenía 3 libros y más de 272 artículos, si estoy en lo correcto, de lo que acabamos de revisar, en donde incluso ya se decía que incluso hay reformas al COGEP, al COA y algunas leyes transversales, digamos así, que en teoría nada tendrían que ver con el proyecto madre, ¿no? Pero de que siempre para su procedibilidad se reforman ciertas leyes. Yo digo, John, todos los artículos se podrán revisar por la comisión, todos los artículos tendrán que revisar si existe incompatibilidad con las reformas. El trabajo de realizar una revisión de un proyecto es brutal. Yo trabajé en Asemplade de su debido tiempo en la parte institucional estatal, donde nosotros teníamos que revisar si un proyecto de ley afectaba o no las competencias de cada institución pública. En un plazo que te da, un término que te da la urgencia económica, ¿se puede realizar todo esto? Ahí está el rol de los asesores, de los asambleístas, de los secretarios, de ver si es que realmente estos proyectos pues no tienen contradicciones entre sí. Y ahí queda la queda. Creo que te puedo terminar respondiendo con una pregunta. ¿El tiempo va a ser suficiente para analizar un proyecto de tanta relevancia? Ese es el punto fundamental. La conclusión podría ser que no. Y que sí se le pase al legislador como se le ha pasado a muchas cosas. Doctor, ahora quiero darle paso a usted, doctor André Benavides. Tenemos una pregunta antes de entrar en materia con cada artículo. Le consulta, por ejemplo, el abogado Toro. Le dice, ahora bien, en nuestra Corte Constitucional, la sentencia 037-16-SIN-CC y 002-09-SAN-CC dice que la regresividad está prohibida a menos que exista un escrutinio de sus causas y repercusiones. ¿Qué opina de esto el abogado André Benavides? Le consulta el abogado Néstor Toro, estimado doctor. Perfecto, muchas gracias por la pregunta. Un saludo especial para mi buen amigo Néstor Andrés Toro y Nostroza, igual constitucionalista. Bueno, a mí me parece que en efecto la sentencia 00209 SAN-CC es una sentencia en la cual la Corte Constitucional inclusive utilizó el principio de proporcionalidad. Y claro, la Corte Constitucional te dice lo siguiente: si tú quieres limitar o restringir derechos, tiene que ser a través de una medida idónea, necesaria, adecuada y proporcional en sentido estricto. Es decir, que yo si limito un derecho, las desventajas que exista para otro derecho
tendrán que ser menores. Por lo tanto, si yo mañana quiero, por ejemplo, garantizar el derecho a la honra frente al derecho a la libertad de expresión, tendría que decir que los beneficios del derecho a la honra son mayores a las limitaciones que tengo que hacerle al derecho a la libertad de expresión. En ese orden de cosas, evidentemente lo que te dice la Corte Constitucional es que debes justificarlo de manera adecuada. Y por otra parte, Doctor, cuando tú utilizas el principio, dígame. sí, disculpe, es que le dije incompleta la pregunta. Vea, acá arriba decía, la presidencia de la República se basó en la sentencia 38-04 de Colombia, en la que establece que la restricción de derechos es permitida siempre y cuando sirva para el desarrollo de otro. Y ahí venía lo que le comenté en antes. Así es más o menos la pregunta, estimado doctor Benavides. Totalmente de acuerdo. O sea, tú puedes restringir derechos, puedes limitar derechos, puedes configurar derechos, siempre y cuando eso garantice su ejercicio. Entonces, como yo ya decía, si tú quieres garantizar el derecho a la honra y vas a limitar el derecho a la libertad de expresión, tienes que justificarlo. Ese es el criterio que te da la Corte Constitucional, te da el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, te da el criterio la Corte Interamericana en el caso Goodman Castañeda versus México, entre otros casos que inclusive ha dictado nuestra Corte Constitucional. Entonces, claro, yo soy creo que el único autor ecuatoriano, tal vez latinoamericano, que inclusive piensa que el legislador puede ponderar derechos. Y obviamente que tiene que hacerlo bajo estas tres premisas que yo ya había comentado: adecuación, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. Pero en este caso es una ponderación de carácter abstracto, no como la ponderación que actualmente utilizan en los juzgados y tribunales. Pero no quiero meterme tanto en el tema jurídico, porque entiendo que hay muchas personas que nos están escuchando y que no necesariamente son abogados y capaz ahorita les vamos a confundir. Pero a lo que voy es en el siguiente sentido. El Ejecutivo fundamenta el proyecto de ley en su exposición de motivos haciendo referencia a sentencias de la Corte Constitucional y también de la Corte Constitucional colombiana, en el sentido de que la unidad de materia básicamente sería ese hilo conductor en el cual se puede evidenciar ese orden temático del proyecto de ley. Yo estoy de acuerdo con esos criterios de la Corte Constitucional que son aplicables y vinculantes hasta antes del 14 de mayo del 2020. ¿Y por qué digo esto? Lastimosamente, nuestro constituyente y nuestro legislador no nos indicaron qué era la unidad de materia y tuvo que ser desarrollada por la Corte Constitucional. Y lastimosamente, los proyectos urgentes en materia económica siempre han sido utilizados como cajón desastre en el cual el presidente de turno hacía reformas bastante grandes en las cuales tocaba temas tributarios, laborales, económicos, financieros, etcétera, etcétera. Y tal es así que la ley de modernización del Estado, de transformación del Estado, la ley Trole 1, es una ley abiertamente inconstitucional. Y el Tribunal Constitucional de la época, en una sentencia del 2000, nos dice que obviamente esa ley no es inconstitucional porque en el momento que tú le declarabas inconstitucional, se te caía la dolarización. Y lo propio pasó con la Corte Cervecera, con los proyectos que finalmente fueron aprobados en la época del correísmo, y también en su momento con los proyectos de ley del señor Moreno. Y yo hacía referencia que el alcance de la unidad de materia era aplicable hasta el 14 de mayo de 2021. ¿Por qué? Porque en el año 2020 se reforma la Ley Orgánica de la Función Legislativa, principalmente el artículo 56. Artículo 56 que entra en vigencia el 14 de mayo del 2021. Es decir, que recién estamos inaugurando la unidad de materia en proyectos de urgencia en materia económica con este proyecto de ley. Recordando una vez más que el artículo 56 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa entra en vigencia el 14 de mayo de este año. ¿Y qué dice el artículo 56 sobre la unidad de materia? Que cuando tú presentes proyectos de ley, tienen que referirse de manera principal a la política económica del Estado. Primera limitación.
y por consiguiente debería tener como objetivo balancear o equilibrar las finanzas públicas o en su defecto superar una grave crisis económica, una situación adversa a nuestra economía. Entonces, tú tienes esas 3 limitaciones o 2 limitaciones. La segunda se dividiría en 2, podríamos decirlo así. Entonces, tú cuando presentas el proyecto de ley deberías haber considerado esta cancha que ya te trazó el legislador en el año 2020 y los dictámenes de la Corte Constitucional, por más que sean vinculantes, por más que sean de obligatorio cumplimiento, para mí resultan insuficientes porque el legislador ya te dijo que en qué consiste la unidad de materia. Prácticamente que si tú quieres aplicar los dictámenes de la Corte Constitucional, estarías yéndote en contra de la legislación. Dictámenes que fueron o sentencias que en su momento fueron desarrolladas en un escenario totalmente diferente, donde no existía el artículo 56 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. En ese orden de cosas, creo que absuelto de manera muy general las preguntas de Néstor y hemos al menos esbozado cómo funciona este tema de restricciones de derechos, bajo qué parámetros y cómo funcionaría en este momento la unidad de materia que establece el artículo 136 de la Constitución. Porque el artículo 136 de la Constitución te dice, oye, tienes que cumplir con este checklist de requisitos para presentar un proyecto de ley. Exposición de motivos, unidad de materia, articulado y lo que se deroga. Y muchos vienen a decirnos que el CAL no puede calificar proyectos de ley. Falso. El artículo 136 te dice, si no cumples con uno de esos requisitos, no se tramitará el proyecto de ley. Claramente la parte final del artículo 136. Entonces la decisión que tomó el CAL fue debidamente acordada. Perfecto, estimado doctor. De hecho, aquí yo acabo de responder Néstor y se le queda clarísimo y que muchas gracias por ello, que concuerdan en ese sentido. Ahora sí quiero entrar al proyecto de ley con ustedes dos, estimados doctores, y quiero darle la palabra al doctor David primero. Doctor, quisiera consultarle a usted así en términos generales. Usted ya nos dijo que tienen varios cuestiones regresivas, hay fundamentos que no se acoplan evidentemente con este proyecto de ley, pero le consulto, ¿cuáles son los puntos positivos de este proyecto de ley, si es que los hay, a su criterio? ¿Podría explicarlo un poco, por favor? A ver, de manera muy general, y yo analizo lógicamente este proyecto, ¿sí? ¿Qué significa lógico? Que haya una causa y un efecto. En estos efectos tiene que haber algo positivo, ¿no es cierto? Si estamos nosotros hablando, John, de que uno de los motivos de este proyecto es, primero, la pandemia, ¿no es cierto? Otro de estos motivos es la grave crisis fiscal y financiera que sufre el Estado. Ojo, el Estado. Ahí se habla del déficit que cubre el Estado, ¿no? De las finanzas públicas, de todos los ingresos y egresos que el Estado no puede llegar a cumplir. Te habla de los tratados suscritos y te indica que uno de esos requisitos para continuar con el desembolso de la ayuda financiera es adecuar la normativa laboral. Entonces, ¿cuáles serían los positivos? Es que a través de esta ley, el flujo realmente pueda ir subiendo. Es decir, para ver los aspectos positivos, más allá de jurídicos, porque tú tienes que ver que cuando nosotros hablamos de algo jurídico, significa que los hechos tienen que adecuarse a la norma y aplicar la consecuencia jurídica. Es decir, que nosotros solo veremos los aspectos positivos ya cuando la norma se aplique. O sea, ese es ya un criterio ya personal que yo te puedo decir. A ver, las estadísticas que nos dice, nos ponen ahí en exposición de motivos, nos dicen que ahorita tenemos de un empleo formal de X, es decir, de 42% bajó al 32%. Para yo ver los aspectos positivos, si esta ley ha funcionado estadísticamente del 1 al 10, te puedo decir, tenemos que ver si es que se incrementa. Con esto se incrementa. Ahí vamos a ver si es que realmente el incremento de los empleos a partir de esta ley genera un flujo económico. Y esto es estadístico económico. Entonces, es decir, ¿cómo evaluamos el impacto de las leyes? Ya iba a otro punto.
¿cómo evaluamos el impacto de las leyes? En un orden primero de cumplimiento y de eficacia. Tú pones una ley, John, y calificas del 1 al 10. ¿Qué ha cumplido y qué efectos ha causado? Pero eso no lo podemos ver ahora, sino tenemos que esperar a que se produzca. Tú me preguntas, por ejemplo, te pongo el más claro, la Constitución. Tenemos 10 años de ejercicio de la Constitución. En un balance, ¿qué podemos decir si se ha cumplido o no? ¿Qué efectos ha irradiado la Constitución? Yo veo políticos viejos que nos dicen a nosotros, no, lo peor que ha habido, aquí no hay nada positivo. Yo te puedo dar uno, la democratización del Estado, la democratización del espacio público, la democratización de las organizaciones políticas. Todo eso es incrementado, por supuesto, y a través de mecanismos de que otorga la Constitución. Ahora, en el caso puntual de esta ley, yo te puedo decir personalmente que los efectos se verán en el tiempo. Y yo quisiera contratar la estadística. Vuelvo y repito, veamos si con esta ley, supongamos que entra en vigencia esta ley, el presidente dijo en la cadena que de aquí a 6 meses, si no estoy mal, se iba a incrementar a 2 millones del empleo. Entonces, nosotros vamos a ver, si es que de aquí a 6 meses, llegamos por lo menos a 1 millón de nuevos empleos estadísticamente comprobados que se generaron a partir de esta ley, pues sería un éxito, ¿no es cierto? Sería un éxito la ley. Entonces, ese es el punto de ver la eficacia de una norma. No te puedo decir generalmente, es que el artículo tal es beneficioso porque se va a recaudar más. No, pues imagínate lo que se podría decir. Me estaría adelantando a un criterio. Entonces, yo sí soy de las personas y de los abogados que indican que se ve con la práctica. ¿Sí? Por ejemplo, la ley de erradicación y violencia contra la mujer, una ley que necesitaba un presupuesto de, si no me equivoco, 4 millones de dólares para implementar toda la carga de servidores judiciales para que pueda efectivizar. No se hizo. Entonces ahí estadísticamente se comprobó de que esa ley no pudo ni siquiera verificarse su cumplimiento efectivo por falta de presupuesto. En cambio, esta ley lo que busca es generar dinero, presupuesto, y que el flujo circular se dé. Más trabajo, más ingresos al Estado, mayor recaudación tributaria y el flujo comienza a seguir. Veremos si el nuevo proyecto puede alcanzar, pero ahí también hay que llegar a los acuerdos políticos y que permitan pues realizar o no el desenvolvimiento de esta ley, John. Perfecto, doctor Villasís. Muy interesante su criterio, sin duda alguna nos deja para el debate. Usted ha mencionado ver los plazos y el paso del tiempo de los efectos de esta ley, lo cual nos deja para el debate en ese sentido. Doctor Benavides, es para usted, le pregunto lo mismo, ¿hay algún punto positivo de esta ley dentro del articulado, dentro de los 335? Y después sí quiero analizar con ustedes los puntos negativos y polémicos. ¿Hay algún punto positivo en el articulado de esta ley, doctor Benavides? A ver, de la revisión de este proyecto de ley, sí podría yo rescatar algunos aspectos positivos. Y yo creo que el principal era la eliminación del absurdo impuesto del 2% a la renta para los emprendedores, para los microempresarios, que actualmente les ha dado una bofetada a la economía, pero principalmente le ha metido la mano al bolsillo de esas personas que en el medio de la pandemia no pudieron producir, que no generaron ingresos. Entonces, a mí me parece que esa es una de las medidas interesantes que trae este proyecto de ley. Es un salvavidas en medio de esta catástrofe económica que actualmente están viviendo. Ahora, otro aspecto positivo. Me parece interesante que se elimine o se rebaje el ICE para cierto tipo de productos y para cierto tipo de importaciones. Yo estoy totalmente de acuerdo que, por ejemplo, se elimine el IVA para los carros híbridos y eléctricos, porque de esa forma tú te pones en sintonía con una política ambiental y económica que es amigable con la naturaleza. Si podemos tener mayor número de carros híbridos, carros eléctricos, obviamente que te genere inclusive un ahorro para el Estado, porque ya no tienes que importar gasolina, sino que ya tienes que utilizar inclusive energías limpias. Por ese lado me parece interesante. Por otro lado, me parece también interesante que en la ley de equidad tributaria, la reforma que se pretendió hacer, se disminuya o se elimine el impuesto a la salida de divisas para ciertos sectores económicos como
que tenían que ver con el turismo, también con las empresas dedicadas a los vuelos comerciales. Obviamente que con eso ibas a dinamizar la economía, porque uno de los sectores que también ha sido golpeados fue el sector turístico. Entonces, si tú puedes generar que mayores empresas vengan al país, que también reactives la economía en el sector hotelero, eso es importante, que no se cobre el IVA a los extranjeros por el uso que se le iba a dar a los servicios que te dan los diferentes hoteles, hostales, etcétera, etcétera. Eso estamos totalmente de acuerdo. Sin embargo, no puedo dejar de mencionar los aspectos negativos y creo que eso sería la segunda parte cuando me preguntes, estimado John. Sí, sí, por supuesto. Y de hecho ahí quiero entrar por los artículos 17, 18 y 19, doctor Benavides, en lo referente a los tipos de contratos individuales de trabajo alternativos. Entre otras cosas, habla de 6 meses como tiempo mínimo de duración y 4 años de máxima duración. Luego, en el artículo 20, habla sobre el periodo de prueba que se extenderá de 3 meses a 5 meses. Y también habla de que el tema de que ambas partes estarán de acuerdo en que se reduzca o se baje el tema de la jornada, pero ahí sí hay que ser franco, estimado doctor. Aquí en este país más reina la ley de la zapada y la viveza crey, o sea, hablar de mutuo acuerdo es como que muy subjetivo en ese sentido, porque a la final sabemos que no termina siendo así. ¿Qué opinión la merita en torno a estos 3 primeros artículos? A ver, de manera general, y este es un comentario que voy a hacer sobre el proyecto de ley, en lo que tiene que ver con materia laboral, a mí me parece que con esto se estaba allanando el camino para que existan trabajadores y obreros de primera y de segunda categoría. Los de primera categoría, los que actualmente pudieron tener una relación laboral en función del Código de Trabajo. Y los de segunda categoría, los que van a firmar estos nuevos contratos de acuerdo a las nuevas reglas de la Ley de Creación de Oportunidades. ¿Y por qué digo que van a ser trabajadores y obreros de segunda categoría? Primer caso, contrato de prueba. Actualmente, el contrato de prueba es de 3 meses. Transcurridos los 3 meses, tú tienes un contrato definido, llamémoslo así, definitivo, hasta 2 años, ¿ya? Y posteriormente, luego de esos 2 años, tú ya tienes un contrato indefinido. ¿Y qué es lo que nos dice esta ley de creación de oportunidades? Nos dice que el periodo de prueba es de 5 meses. Yo no creo que en 5 meses, como empleador, no puedas darte cuenta de que un mesero, de un trabajador que se dedica a la construcción, es o no competente en un trabajo. Prácticamente lo que se estaba haciendo aquí es crear un mecanismo, una puerta giratoria por la que va a entrar y salir la fuerza laboral del país. 5 meses te tengo camellando y después te saco y contrato a otra persona. Y no te pago ni liquidación ni indemnización. Y hasta por ahí me puede estar ahorrando los décimos. Eso es lo que estaba ocurriendo con esa ley. Primer ejemplo. Segundo ejemplo, en lo que tiene que ver con las horas suplementarias y extraordinarias. Actualmente por horas suplementarias, a ti te pagan el 50% de una hora trabajada. Entonces, si tú trabajas de lunes a viernes en horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde y tu jefe te dice que tienes que quedarte unas 2 horas más, te calculan el 50% de esas 2 horas en función de tu remuneración. ¿Y qué nos dice el proyecto de ley? Nos dice que va a ser el 25%. Por lo tanto, si antes tú te metías por hora suplementaria unos $50, con el proyecto de ley tú te vas a meter $25. Segundo ejemplo, vamos al tercer ejemplo, en lo que tiene que ver con horas extraordinarias. Esta modalidad se le utiliza cuando el empleado tiene que trabajar fines de semana y feriados, y tú tienes un recargo del 100% en horas trabajadas. Entonces, supongamos que tú trabajas un fin de semana, unas 2 horas, y cada hora, qué sé yo, $100, te pagaban $200.
Con esta ley, lo que te dice es que te rebajan al 50%. Entonces ya no recibes los $200, recibes $100. Tercer ejemplo, vamos al cuarto ejemplo, despido intempestivo. Actualmente existe la figura del despido intempestivo, que tú no tienes que justificar las razones por las cuales vas a dar terminada la relación laboral. ¿De acuerdo? Y la persona que está siendo despedida tiene una indemnización. ¿Y cómo se calcula la indemnización? Una remuneración por cada año de trabajo. Es decir, que si tú trabajaste 10 años en una empresa y ganabas $1,000, tú tienes una indemnización de $10,000. Pero ¿qué nos dice el proyecto de ley? Nos dice que la indemnización será el 50% de la remuneración por cada año trabajado. Entonces, el mismo trabajador que antes iba a llevar $10,000 por concepto de indemnización, en este caso se iba a llevar $5,000. Vamos al quinto ejemplo, y el que es el más grave aún. Se incluye una figura de causas injustas de terminación de la relación laboral, cuestión que actualmente no existe, y son causales que son discrecionales y arbitrarias. Te habla, por ejemplo, una causal de ineptitud y falta de probidad, y que ni siquiera tiene que ser calificada por el inspector del trabajo, sino que tranquilamente yo como empleador digo, el señor Pepito Pérez es inepto y lo boto del trabajo, y no tiene indemnización ni nada. Entonces, claramente aquí se ha generado un escenario para que los trabajadores no tengan estabilidad laboral. ¿Y qué es lo peor, estimado John? Que con estas causas, pues Correcto. nuevas causales, se incluye una figura en la cual si tú como empleado renuncias, no es que te vas a tu casa o tu nuevo trabajo, no, sino que tú tienes que pagarle un sueldo, una remuneración al empleador. O sea, no solo que te quedas sin trabajo, sino que tienes Ya se me adelantó. que pagarle por lo que te fuiste, lo cual es inadmisible. Y así existen un sinnúmero de perlas en este proyecto de ley que claramente violenta los derechos de los trabajadores. Un proyecto de ley regresivo de derechos y que a todas luces es inconstitucional. Correctísimo, doctor. Me adelantó y voy al polémico artículo 270, ya lo mencionó y ya voy a regresar allá, pero quisiera socializar con ustedes. Doctor Villas, usted le quiero contar sobre los artículos 22 y 31. Por ejemplo, el 22 habla sobre que se podrá contratar a niños de 15 años de edad en adelante, lo cual ya está establecido en el actual Código de Trabajo, pero con esta ley ya va a ser sin autorización alguna. Creo yo que son de los padres, usted me corregirá ahí, por un lado. Y por otro lado, el artículo 31 habla sobre la jornada de trabajo y descanso, donde la jornada va a ser hasta máximo de 12 horas sin que exceda las 40 semanales y que tendrán que cumplirse los 6 días a la semana. ¿Cómo usted evalúa estos dos artículos, estimado doctor? ¿Cómo los valora en ese sentido? Bueno, empezando por el último, por la última pregunta. De este artículo se ha tomado cuestiones diversas, ¿no? Posiciones diferentes, de que ahora se ha rebajado la jornada laboral, porque, claro, te da el límite, pero puedes trabajarlo ahora en 6 días, entonces las mismas horas se podrán reducir ya no a 8 días, sino a 6, a las horas que tú puedas acomodarle 4 para que te cuadre dentro de la jornada, no, de los 6 días. Pero también da el chance a que ya no a ti te paguen las horas extraordinarias suplementarias que conlleva el sábado que se trabaja, ¿no es cierto? Si es que no es tu horario, es que no es específicamente tu horario el sábado. Entonces, por un lado, seamos objetivos. Yo voy a ser objetivo en este caso. Hay muchos lugares de trabajo, por ejemplo, restaurantes y bares, de que muchas veces es complicado establecer un horario para el trabajador, ¿sí? Muchas veces lo hacen de martes a sábado, e incluso domingo en la mañana, ¿no? Hasta mediodía el almuerzo.
Justo la semana pasada redactaba un contrato para un cliente sobre cocinero polifuncional de un bar-restaurante. ¿Sí? Y de cómo a través de las reformas de la ley humanitaria que permitían la modificación de los horarios, se pudo mantener, estos empleadores pudieron mantener a esta cocinera contratada bajo la nueva modalidad que permitía en ese momento. Ahora yo me pregunto, ¿este artículo podría salvar muchos empleos, podría acoplar a muchos empleos, o de la nueva forma de contratar podría generar empleos? Pues veamos, objetivamente yo te puedo decir que sí puede generar empleos este tipo de trabajo, ¿no? Tanto para el empleador como para el trabajador. Porque si el trabajador ya tiene establecido sus horas, incluso podría ejercer otro tipo de actividades, lo que busca. Entonces, vemos de que este artículo en sí respecto de los días y las horas que se pueden realizar en un periodo de 6 días, podría ser positivo. Muy objetivamente estoy hablando. John, yo redacto contratos laborales al día a día. Y si esta modalidad permite, pues, de esta forma, generar empleo, pues sería interesante, sería interesante. Ahora, respecto del otro artículo que me has hecho referencia, pues de la contratación de menores sin autorización, pues bueno, vamos a un aspecto, a ver, económico, procesal y jurídico. Económico, pueden contratar los empleadores a personas, a adolescentes de 15 años sin el consentimiento de los padres. Pues hasta qué punto eso ya es algo social. Los padres lo dejarán hacer. ¿Quién controla esto? ¿Ministerio del Trabajo podrá controlar en caso de esto? Entonces, nos queda un poco de conflicto. Estas dos normas que tú me has dicho, estas dos normas nos crean conflictos divididos, ¿no es cierto? Por un lado te podría decir, los adolescentes, llamamos adolescentes de 15 años, que tienen mayor libertad en su hogar para poder salir, trabajar, pues lo van a hacer sin ya un consentimiento. Está de un lado correcto, socialmente es correcto, económicamente vemos que sí, ¿no? Económicamente vemos que sí. Ahora habrá otros padres de familia que puede que se enteren y puede presentar las denuncias que correspondan ante el ministerio, porque siempre se va a alegar de que no se ha consentido o que mi hijo no sabía de qué es lo que se trataba. Y ahí se genera un malestar y un sinnúmero de problemas jurídicos. Yo te digo, John, de libre ejercicio, me llaman a consultar, doctor, ¿esto qué genera? Y uno como abogado le dice, ¿sabes qué? Esto puede generar una denuncia penal, en el ámbito penal, te puede un juicio de daños y perjuicios. Entonces, cuando tú ya le pones eso a tu cliente y el cliente va y le replica al empleador, en vez de ayudar, se crea un problema. Y va a decir, no, ya no vuelvo a contratar a personas de 15 años sin el consentimiento. Entonces, vamos a lo que yo te dije en un momento, la ineficacia de la norma. Vamos a ver estadísticamente, podemos contabilizar realmente cuántos contratos, si es que se permite la aprobación de este artículo, generan trabajo a personas de 15 años sin el consentimiento de los padres. Entonces vemos que estos artículos que tú nos planteas, estas dos reformas, crean criterios divididos, no solo en el ámbito jurídico, sino en el ámbito social y ámbito económico. Y yo te puedo decir desde la práctica, John, que por lo menos el de los días sí podría generar un mayor contratación a ciertas materias laborales. Y entre las que yo te digo que tengo experiencia, el ámbito de los restaurantes. Correcto, doctor Villasís. Y ahora volviendo al artículo 70, solamente quería recordar lo que decía, por ejemplo, justas causas por las que el empleador puede dar por terminado el contrato individual de trabajo alternativo. Dice que el empleador podrá dar por terminado el contrato sin necesidad de trámites o de formalidades previas, lo cual se elimina esta figura que es previo visto bueno, si la memoria no me es infiel, cuando el trabajador incurra en una de las siguientes causas. Son 3 en total, pero quisiera mencionar algunas que son sumamente polémicas. Por ejemplo, más de 2 ausencias por un plazo de 2 meses, indisciplina, desobediencia, falta de probidad, ineptitud, denuncia injustificada al Ministerio de Trabajo, acoso laboral, entre otras cosas. Doctor Benavides, usted ya más o menos abordó esto, ya tiene clara la película, pero le consulto a usted. Se cae en la subjetividad por un lado y por otro, ¿qué es esta figura de visto bueno que se le elimina en la nueva ley de creación de oportunidades laborales?
nos quieren llevar a un debate entre o no tener empleo o hacer un empleo precarizado. ¿Qué opina usted al respecto? A ver, a mí me parece que la figura actual del visto bueno es una limitación para evitar la arbitrariedad, el abuso de ciertos empleadores. Pero es también importante señalar que el visto bueno no solo puede ser solicitado por el empleador, sino que también puede existir un visto bueno por parte del empleado. En esta normativa que se nos propuso, se elimina esta categoría y más bien vamos a estas causas justas de terminación de la relación laboral. Y como usted bien lo ha señalado, John, son bastante abiertas y discrecionales. ¿Qué podemos entender por falta de probidad? ¿Qué podemos entender por ineptitud? Supongamos que una costurera que trabaja en una empresa que se dedica a la producción de ropa, se olvidó por ahí poner un botón en una camisa. ¿Eso qué es? ¿Falta de probidad o ineptitud? O supongamos otra trabajadora que en realidad se olvidó no solo de un botón, sino se olvidó de 3 botones. ¿Eso es ineptitud o falta de probidad? Entonces, claro, O si me queda viendo feo, por ejemplo. Bajo ese concepto, si yo mañana como empleador veo que el trabajador por ahí medio se equivocó, digo ineptitud y te me vas. Y no tengo que estar justificando ni fundamentando la decisión, porque actualmente, cuando pasan ese tipo de cuestiones, tú tienes que ir a una instancia administrativa, que es el inspector del trabajo. Y el inspector del trabajo lo que te dice, a ver, ¿cuál es la causal? Ah, la causal es esta. Perfecto, yo te califico y digo, sí, efectivamente se cumple, doy el visto bueno y se termina la relación laboral. Porque hay un tercero, entre comillas, imparcial, que va, obviamente, a evitar que exista una violación de los derechos de los trabajadores. Y obviamente que también va a evitar que el trabajador se abuse del empleador. Eso también puede pasar cuando es un visto bueno activado por parte del trabajador. Porque claro, tú también puedes dar la terminación de la relación laboral cuando tu jefe te ha insultado, eso tú puedes hacer. Pero con este régimen, prácticamente cualquier empleador podría mandarle al trabajador por las razones que le vengan en gana, así de sencillo. Y eso obviamente que perjudica al, a los trabajadores del país. John, yo te quería complementar con un tema en esa misma línea. Vamos a qué pasa después de esto. Vamos al escenario de que le despiden por ineptitud o por falta de probidad. Y vamos al escenario de que el trabajador no se siente conforme, es un trabajador que ha venido ya, bueno, digamos, es contratado hoy con esta nueva ley con un salario de unos $3,000. Entonces, vemos que su indemnización, en teoría, si no fuera despedido por este tipo de causal, podría ser mayor, podría reclamar. Nos vamos al ámbito judicial. Yo, ¿cómo prueba cada una de las partes la ineptitud o la falta de probidad en un juicio? Porque el juez del trabajo es el que va a dirimir si en verdad hubo falta de probidad o la ineptitud. ¿Cómo probamos? Del lado del empleador tendrá que tener primero pruebas materiales, en teoría pruebas testimoniales. Vamos a lo que podemos utilizar, una prueba pericial, supongamos. Y de nuestro lado, del lado del trabajador, tendremos que probar nosotros por qué no he cometido esto. Tenemos que presentar nuestra hoja de vida, nuestro récord, digamos, laboral, ¿no es cierto? Y algunas pruebas que demuestren esto y vamos a llegar a confluir en qué es la ineptitud y se fue o no una decisión arbitraria del empleador. Para eso está el juez del trabajo, para decidir ahí. Y entonces, ¿qué es lo que te digo con esto, John? A pesar de que la ley puede crear nuevas modalidades de trabajo que en teoría son precarias, están precarizando regresivas, pero va a incrementarse la mayor carga de juicios laborales. Y el Estado va a incrementar jueces laborales. Te pongo un ejemplo. Yo te pregunto, John, ¿tú sabes cuántos jueces laborales hay en Riobamba? Te pregunto, dame un número. ¿Tú cuántos jueces laborales crees que hay en Riobamba? Especialmente en materia laboral. Ni idea, no sé, pues voy a decir cualquier número.
Y yo te digo, dime un número, 20 me dijiste, ¿no es cierto? 20 me dijiste, te escuché 20, ¿no es cierto? Correcto. Hay uno, hay un juez. Hay un solo Uno. juez en Riobamba que es especializado en materia laboral. Un solo juez. Para Riobamba, conocemos Riobamba, es una ciudad grande, por supuesto, con 200, si estoy no correcto, 230,000 habitantes. Un juez de lo laboral. Se va a poder abastecer, supongamos, entra en vigencia la ley, John, y ya de aquí, porque con esto puedes despedir en cualquier momento, ¿no es cierto? Ya puedes hacerlo más rápido, ese es el punto. Despides más rápido, más juicios. Celeridad en los casos, protección de derechos. Quedan las preguntas, ¿no es cierto? Oiga, doctor Villasilla, usted quería conocer su opinión. ¿Qué opina esto de que el trabajador, que en este caso el cargo por parte del empleador, tenga que pagarle una indemnización conforme al 65? Le pregunto, ¿esto se ha aplicado en alguna otra parte del mundo? A ver, John, verás, yo parto de, hay una cita, no sé si tú viste en el proyecto, hay una cita textual que te indica, al menos de un artículo europeo, que está, no sé, creo que está en francés, donde te habla que te dice ahí que deberemos seguir el ejemplo y que estas modalidades de trabajo se refieren a la parte europea. Entonces hablamos de que, presumimos de que en Europa sí existe este tipo de modalidad. Y si hablamos de modalidad por en Estados Unidos, pues entendemos de que se asemeja a este tipo de trabajos. En Estados Unidos tú ves que se puede indemnizar, que puede indemnizar el trabajador al empleador, pero cuando genera una circunstancia que ha previsto y que tú lo accionas a través de un aparataje jurisdiccional, pero no automáticamente. Primer punto. Ahora, segundo, vamos igual, John. ¿Qué pasa si es que se da el caso de que sí, se tiene que indemnizar? Y pongamos que, un ejemplo, se tiene que indemnizar con $10,000. Digamos, el trabajador tiene que indemnizar al empleador con $10,000. Y el trabajador no paga. No, no voy a pagar. ¿Qué da lugar a eso, John? Da lugar a que el empleador le inicie un juicio al trabajador para cobrarle. Y el trabajador tenga que defenderse. John, te soy muy sincero. La mayoría de abogados sabemos de esto y quienes hemos litigado sabemos que el empleador realmente tendrá un 10% de probabilidades de ganar un juicio laboral, porque siempre es el que tiene la carga de poder público, de poder, de relaciones de poder mayoritaria, pues. ¿No es cierto? El empleador está acá, el trabajador acá. Lo que buscan las leyes es igualar, ¿no es cierto? Para que una convivencia, una relación sana. Pero ahora, ¿qué probabilidades tendrá el empleador de cobrarle eso? Porque claro, yo contestaría la demanda y te diré las causales por las cuales no. Y eso, supongamos que yo como trabajador pruebo que no te indemnicé. Entonces ahora yo te puedo contrademandar con un juicio de daños y perjuicios ahí. Y te puedo decir, usted me ha demandado por algo que no fue. Y yo le comprobé a usted en el juicio de que no fue así. Ahí me da lugar a mí. Y vamos a crear un eterno conflicto de este tipo de divergencias que nacen y nadie se pone a pensar en eso. Y ahí vamos a ver si la ley tiene un costo o beneficio real para el empleador. Y en síntesis, respondiendo a la pregunta, ¿es justo eso? Para nada. Lo que busca, y vuelvo y repito, sintetizo, lo que busca las leyes y la Constitución es derrotar, romper esas relaciones de poder que existen, esas desigualdades, esas diferencias de poder. Estado, ciudadano. El Estado no es esto, si no está aquí. Nosotros somos quien configuramos al Estado. ¿Qué dice la Constitución? El pueblo es el soberano. Ojo, en una relación laboral, ¿qué es lo que se busca? Igualar las cargas que han sido históricamente desplazadas, pues, que han sido históricamente rechazadas, las conquistas sociales. Entonces vemos que estamos regresando al anterior. ¿Justo? No es justo. Ahora, solo para entrar un poquito en esta parte tributaria, el día de ayer tuve aquí al economista Marco Flores Troncoso, con quien hicimos un análisis económico posible gravamen que tendría esta ley en caso de aprobarse. Hablando en términos generales, doctor Ben, por ejemplo, esta nueva contribución temporal al patrimonio de personas naturales y de sociedades en los artículos 84 y 88, donde, por ejemplo,
a vista y paciencia se ve que hay una desigualdad entre ambos, porque, por ejemplo, para las personas naturales se les aplica una tarifa del 0.5% para los patrimonios que tienen $500,000, 1% para los de 1 millón y 1.5% para los de 1.500.000 dólares, pero para las sociedades o empresas es entre el 0.6 y el 0.7% desde el millón en adelante. Entonces, ¿cómo ve usted esta contribución temporal al patrimonio de las personas naturales y sociedades? A ver, a mí me parece que esta contribución especial, temporal, no cumple con varios presupuestos constitucionales, principalmente los que están contenidos en el artículo 300, 301 y 302 de la Constitución de la República. Y claro, si uno revisa el proyecto de ley, ve que hay un doble estándar. Para el ciudadano, para las personas naturales, comienza el impuesto a partir de un patrimonio de $500,000, mientras que para las empresas, desde un patrimonio de $1 millón. Ahora, la pregunta es la siguiente. Hay gente en el campo que eventualmente recibió una herencia y tiene terrenos que están valorados en $500,000 y son terrenos que no producen nada. ¿Cómo una persona del campo que eventualmente recibió una herencia va a pagar ese impuesto por el simple hecho de tener una propiedad? Propiedades que no generan utilidad. Otra cosa diferente hubiera sido si es que tú grabas un impuesto a los ingresos, que ahí sí tú tienes una ganancia, pero el patrimonio puede resultar contraproducente. Ahora, en el caso de las personas naturales, el impuesto es un impuesto que va a tener aplicable a los años 2022 y 2023. Ahí la primera pregunta. ¿Por qué a las personas naturales 2 años y a las empresas 1 año? Si estamos hablando de una ley económica urgente, yo creería que la recaudación debería ser de manera inmediata. ¿Y por qué vamos a estar esperando al año 2022? Entonces ahí vemos que no se justifica esa inmediatez. Y por otro lado, y con esto ya me estoy adelantando a otro tema que seguramente ya lo abordaremos, en lo que tiene que ver con la eliminación de las deducciones en el impuesto a la renta, que actualmente está ganando un sueldo de $2,000, ya no pagará de impuesto a la renta $39, $40, sino que va a pagar $800, subiéndole ¿Usted qué opina de eso, prácticamente doctor? el mil, al 1,200% el impuesto a la renta. Cuando tú haces impuestos, tienes que ver el hecho generador, etcétera, etcétera, pero esos impuestos tienen que ser progresivos y proporcionales. Entonces, de lo que se ha estudiado, se ha analizado, se dice que, por ejemplo, una persona que gana actualmente $2,000 pagaría un impuesto a la renta sin las deducciones de $800, cuando actualmente pagaría $39, $40. Porcentualmente hablando, estamos hablando de un 1,200% más. Ahora, en el mismo caso, con la misma tabla, a una persona que gana $300,000, que seguramente será el 0.1% de los ciudadanos en nuestro país, ¿sabe cuánto tiene que pagar? Me parece que es algo así como $1 millón. ¿Sabe cuánto le suma? $10,000, siendo prácticamente ni el 1%. Entonces, al que gana 2,000, porcentualmente hablando, el que gana $2,000, le subiste el 1,200%, y al que gana $300,000 le subiste apenas el 1%. Primera conclusión, no se cumple con el principio de progresividad de los tributos. Y segundo, el presidente de la República y varias autoridades del Estado tienen el discurso de decir que se va a pagar más impuestos a los que más ganan, pero aquí hay un claro ejemplo que no es así, sino que al que se le va a Oiga, subir pero la... las autoridades del gobierno dicen que el 3% de la población arriba y el 97% Vea, no lo hace. pero a la final del día estamos viendo que el proyecto de ley no va en ese sentido. Y el cacareado discurso
de que quien gana más pague más, no es tan así, sino que se está afectando a la clase media del Ecuador, la clase media que sostiene la economía de nuestro estado. A la final, esos $800 prácticamente es la mitad de un sueldo de un funcionario público, por ejemplo. Mientras que a quienes tienen más, prácticamente es como un pelo de cochino que le van a quitar. Entonces, evidentemente vemos que no se cumple con ese principio de progresividad y a todas luces sería inconstitucional e inclusive confiscatorio. John, ahí yo solo quería contar algo. Solo quería contar algo. Yo creo que vamos viendo, tú te das cuenta que hay un término que parece que no se entiende en el gobierno, parece que no se entiende en la asamblea. Hay un término que aquí viene y venimos hablando los abogados en general, los politólogos, y que no se entiende, la regresividad. La regresividad parece no entenderse. Parece no entenderse qué es regresivo. Yo me pregunto, ¿es tan complicado entender qué es regresivo? Nos queda la duda, John, porque incluso, y tal como dijo André, artículo 300, los principios de los en materia tributaria, regresividad. O sea, si vamos a entender cómo funciona esto, literalmente es como dice André, de un impuesto que ya está establecido, nunca podrías irte para atrás en aumentar, sino en buscar desarrollarlo. Situación que no se cumple, igual que los derechos. Eso, John. Correcto, y también quería conocer su criterio. Pues, ¿qué piensa también sobre esto de la ley? Que es, por ejemplo, de que las personas que venden o tienen ingresos mayores a $20,000 van a tener, por ejemplo, creo que atado también al tema de la eliminación de la deducción impuesto a la renta, van a tener que controlar en ese sentido. ¿Cómo lo evalúa usted? ¿Las personas que ganan más de $20,000 se los puede poner en el sector de la clase media o no? Me preguntaste, a mí se cortó, no te escuché casi nada de la pregunta, John. A ver, sí, era para usted, doctor Villanueva, ¿qué piensa usted de personas que ahora tienen ingresos o ventas a los $20,000 van a tener que pagar un impuesto? Me parece que era creo no sé si era anual, ¿cómo lo ve usted? ¿Las personas que ganan más dentro de la clase media, es así o no? Verás, yo creo que tenemos que evaluar, en materia de impuestos, hay que evaluar qué tan positiva es la recaudación del impuesto. O sea, ¿cuánto se espera recaudar? Es lo que le pasó, si no mal recuerdo, a Rafael Correa cuando subió temporalmente por un año en lo del terremoto del 12 al 14. Se recaudó menos de lo que se esperaba. Y vamos más allá. Supongamos se hace factible esta idea y tenemos que las personas que ganan más de $20,000 tienen que pagar un cierto impuesto. ¿Pagan o no pagan? ¿Cómo les cobras? Y después la situación se hace invivible. Supongamos, John, te pongo el peor de los casos, una persona que tributaba los $20,000, ¿ya? Y se le genera el impuesto, ¿ya? Se le genera el impuesto aprobado por esta ley y le terminan su relación laboral. No tiene trabajo, no consigue trabajo 2, 3, 4 meses. Y ya le sigue la coactiva el SRI para cobrarle ese impuesto. Por un impuesto de este tipo, va a realizar el IES todo el procedimiento que cuesta. ¿Sabes, John, más o menos tú cuánto cuesta un procedimiento coactivo del SRI? Económicamente, porque tú dices, claro, un servidor público te pongo X, un funcionario de coactiva del SRI gana $1,700, ¿ya? Es un SP7 o SP8 se llama, ¿no es cierto? Él es el que tramita. Por el tiempo que tramita, se demora este procedimiento, tú haces el cálculo. Y el procedimiento coactivo te puede estar costando $1,750 o digamos 2,000, 2,500 por el uso del funcionario. Y le vas a cobrar este valor en un periodo largo. E incluso hasta seguirle la coactiva, como digo, ¿vale la pena eso?
hemos dañado la vida de una persona, porque para seguirte la coactiva, si no pagas, ¿qué pasa después? Las prohibiciones. La prohibición de enajenar, la prohibición de salida del país, esto, este otro, y si por ahí tienes un carro, te pueden poner la prohibición sobre el mismo, luego te embargan y posteriormente te rematan, y después, al fin de todo esto, el Estado lo que obtiene por recaudar este impuesto, ¿compensa el costo-beneficio? No, pues. Entonces vemos que la situación del dicho al hecho, como se dice, es muy complejo. Es muy complejo. Es muy complejo. Nosotros tenemos en el estudio jurídico que llega a esto. Toca liquidar el impuesto de una compañía de $123,000, mi querido John. No puede pagar la compañía porque está quebrada. Correcto. Entonces, ¿cómo va a solucionar eso el Estado? Ahí vemos el costo-beneficio. ¿Hay o no hay realmente un costo-beneficio de poner este tipo de impuestos y ver si podemos cobrar? Pero por favor, si no hemos podido, el Estado no ha podido cobrar a los grandes deudores de impuestos. ¿Vas a poder cobrar al ciudadano? En la academia te ponen miles de ejemplos. Ay, ¿qué pasa si el ciudadano sale del país? Ya se fue, pues. Ya se fue, John. Y la prohibición de esto, este otro, al fin, nunca puedes cobrar. Tenemos procesos coactivos que están 7, 8 años y no pueden cobrar todo del Estado. Y seguirán abiertos. Mientras tanto, le friegan la vida a la persona porque lo envuelven un muerto viviente, porque no tiene derechos para poder ni salir de paseo. Correcto, doctor Villasís. En ese sentido, doctor Benavides, de este nuevo rendimientos innegociables, en la cual se busca pagar este impuesto de la fracción básica desde los $20,000 hasta las personas que, por ejemplo, de los 20,000 a 50,000 son $60 impuesto a la fracción básica, los que ganan 50,000 a 75,000 son 360 y así va creciendo el tipo marginal. ¿Qué piensa usted al respecto? Vea, John, yo estoy en contra de cualquier impuesto, cualquier medida económica impuestera que golpee al bolsillo de los ecuatorianos. Lastimosamente, la pandemia ha quebrado a ciertos negocios, inclusive también ha afectado a los trabajadores que actualmente tienen un empleo, porque no siguen ganando lo mismo, sino que muchas veces ha sido reducido inclusive sus ingresos, porque por aplicación de la ley de apoyo humanitario es evidente que se disminuyó la jornada laboral y por lo tanto, si te disminuyeron la jornada laboral 50%, no tienes los mismos ingresos. Por más que tengas un sueldo bueno y ahora llegues a los $20,000, está golpeado tu economía. Estamos saliendo de una crisis bastante fuerte que ha golpeado a todos los ecuatorianos y le metes la mano al bolsillo. Eso no me parece justo. Eso me parece una indolencia. Este proyecto de ley lo que debía generar es oportunidades, empleo, no generarle un dolor de cabeza y un problema a los ciudadanos. Hay que ver medidas alternativas, novedosas, diferentes, que se adapten a la realidad. Pero yo creo que la salida no es más impuestos, sino darle incentivos, darle flexibilidad al ciudadano para que pueda emprender, para que pueda poner un negocio, para que los inversores puedan venir al país y depositar su dinero. Y aquí también yo quiero hacer un llamado de atención, porque aquí también vemos algunas propuestas camufladas. En el libro segundo o tercero de este proyecto de ley, se establecía un impuesto, me parece, del 5% para repatriar o nacionalizar capitales que estaban fuera del país. Pero claro, pero ¿bajo qué términos? Hay gente que tiene millones de dólares afuera y lo que se estaba diciendo es que, claro, pagas el 5% y lo metes a la economía nacional. Pero ¿sabe cuál era lo grave, John? Que era con un principio de reserva y confidencialidad. Es decir, que yo mañana soy un narcotraficante y voy a legalizar ese dinero, utilizo el servicio de rentas internas, pago ese 5% y no ha pasado nada. Entonces, eso es a lo que estamos abocados. Entonces, obviamente que hay que analizarle este proyecto de ley en conjunto y obviamente que el tema tributario tenía cosas positivas, como ya se ha señalado, pero también cuestiones negativas, como estos impuestos que usted mencionó, John, así como esta repatriación de capitales, que al final del día solo se va a legalizar un dinero que está fuera del país y que en nuestro
territorio finalmente iba a ser un capital golondrina. Entra y sale y solo para legalizarse. Entonces yo no estoy de acuerdo con eso. Correcto. Y antes de eso, quiero hacer una pregunta de parte de un oyente, doctor Benavides. ¿Los temas tratados en la ley creando oportunidades es relevante para una consulta popular? El presidente de la República para hacer prevalecer su propuesta. Y ya con lo que comenté antes de que las bancadas le dicen que es inoficioso. Entonces, ¿cómo usted ve una futura consulta popular con este proyecto de ley, doctor Benavides? A ver, para que haya una consulta popular respecto de temas normativos, tiene que haber la negación por parte de la Asamblea Nacional. ¿Ya? No ha existido la negativa por parte del Pleno de la Asamblea Nacional. Por lo tanto, no es posible la consulta popular. Vamos por ahí. Segundo, supongamos que se quiere hacer una consulta popular sobre estos temas. Vea, si ni siquiera los que estamos empapados de la materia hemos revisado con detenimiento los más de 300 artículos, ¿usted cree que una persona que tiene un trabajo informal, que muchas veces ni siquiera tiene internet en la casa, va a tener el tiempo para revisar la propuesta de ley que va a ser sometida a consulta popular? Imposible, imposible. Y aquí voy a hacer un análisis ya de carácter político. Una consulta popular puede tener un costo de alrededor de 50, 80 millones de dólares. Una consulta popular eventualmente puede ser un arma contraproducente. ¿Y por qué? Porque vamos a una consulta popular y con estas medidas que son antipopulares, es obvio que el gobierno va a perder. Es claro que va a perder. Y eso significaría un revés político que al final del día todo lo que logró con el plan de vacunación se cae al piso. Si convocaran a una consulta popular el día de hoy, ¿sabe cuándo tendría la consulta popular? Sería el 30 o 31 de diciembre, cuando estemos enfiestados, cuando se esté acabando el año o en inicios de año. Porque usted cuando presenta una propuesta de consulta popular tiene que pasar por la Corte Constitucional, 20 días. De ahí el CNE 15 días para convocar a la consulta popular, 35, y 60 días entre la convocatoria y la votación como tal. Estamos hablando de 95 días. ¿Será que hasta en 95 días, en ese plazo, el gobierno de Lazo va a tener ese músculo político con el tema de la vacunación? Yo creería que no. Y si pierde la consulta popular y le pasa como a Sixto Durán Ballén en el 94, pierdes 50, 80 millones de dólares, perdiste la consulta popular y vas a tener una Asamblea Nacional que te va a estar pisando los talones. Así que yo pienso que más bien lo que va a hacer el gobierno es tratar, como sea, de meter la ley por la Asamblea Nacional o por la ventolera con esos argumentos de que los 30 días y el Ministerio de la Ley, etcétera, etcétera. Porque una consulta popular es muy riesgosa. Y los asambleístas no son pendejos, no tienen un pelo de tontos. Por eso le dicen al presidente, vamos a consulta popular, porque saben que la Corte Constitucional no le va a dejar pasar. Y segundo, si ya fuéramos a consulta popular, va a perder. Y ahí sí van a estar entre pares y obviamente ahí se acrecenta esta crisis de gobernabilidad y obviamente ya no hablaremos de una consulta popular, sino estaríamos hablando de una muerte cruzada. Correcto, doctor. Y solo para finalizar, quiero dar la palabra a usted, doctor. ¿Cómo ve usted un escenario con una consulta popular? O su opinión, ¿genera o no genera esta ley oportunidades? La está establecido. ¿Qué opina al respecto? John, no le volví a escuchar, se corta un poco, no sé si podría repetirme. Dice que a la final, ya para concluir, en empleo y cómo usted ve un escenario popular. Bueno, como vuelvo y te repito, yo creo que, resumiendo, espero no ser antipático en este punto con con la teleaudiencia, pero a ver, si ya no es este proyecto y viene uno, démosle pues la confianza al Ejecutivo de que este proyecto
se califique y entre a ejercicio para ver si genera fuentes de trabajo, pues. Para ver si estadísticamente del 32% del trabajo formal se puede incrementar a 2 millones de empleo, pues. A ver, démosle la oportunidad, pues, a ver qué pasa. Y ahí volvemos a hablar sobre si genera o no genera empleo esto. Si no, será una ley más fracasada. Así de simple. Y también no queda de lado de que el mejor escenario que yo te había dicho, John, de que se apruebe la ley, de que en el debate legislativo se expulsen varios artículos que realmente no son progresivos, totalmente regresivos. A ver qué pasa, a ver si la sociedad civil, a través de las acciones de inconstitucionalidad, pues se dan de baja la ley, pues. Con el caso, estamos viendo un parámetro, John, no sé si tú has identificado del parámetro de la Corte Constitucional. Vemos las líneas jurisprudenciales. Yo te puedo decir, John, con medida porcentual, de más o menos cuál es la forma de fallar en ciertos temas de la Corte Constitucional. ¿Qué juez te admite una acción extraordinaria de protección? ¿Qué juez no te admite? Y te podría decir, por ejemplo, el caso de ayer, el caso Yunda, 9 votos a favor, ni un voto concurrente, ni un voto salvado de la sentencia. Entonces yo te puedo decir, si un proyecto se aprueba por el legislativo y hay una acción de constitucionalidad, podríamos ver el debacle de una ley. Y el Ejecutivo y la Asamblea esperará a que a través de la iniciativa ciudadana, por medio de la acción de inconstitucionalidad, esta ley quede sin efecto. Sería un revés durísimo para el legislativo y para el Ejecutivo. Ahora, la consulta popular, yo creo que es un gran riesgo para el Ejecutivo en este momento. El Ejecutivo se le dio un voto de confianza. Y mira tú más que todos, la apreciación a través del plan de vacunación, tal como lo dijo André, ha sido positivo. O sea, este gobierno se ha legitimado en el tiempo con las actuaciones. Con las actuaciones, pues, John. Entonces vamos a ver que se pueda dar una consulta popular para que no sea aprobada, su legitimidad se cae al piso, ¿no? Ojo, entonces yo creo que el gobierno no tendría un aspecto positivo de realizar algo así. Sería ponerse la soga al cuello y simplemente terminar el periodo e irse a la casa. Así que, si tú me preguntas, yo qué le recomendaría, aparte de que a los asesores presidenciales y abogados revisen un poco qué es la regresividad, ¿no es cierto? ¿Qué es el término de la regresividad? Que revisen un poco de sentencias de la Corte Constitucional. Si necesitas una sentencia extranjera, cítame una de la Corte ecuatoriana, pues, ¿no es cierto? Cítame una de aquí, porque estás citando una legislación diferente, a pesar de que se cite mucho. No, cítame una de aquí. ¿Ya? Entonces, vemos que pónganse a revisar esos términos, hagan bien el proyecto y volvemos a hablar yo, a ver qué es lo que pasa. Correcto, doctor Villasís. Ya para finalizar y concluir, usted, doctor André Benavides, ¿es constitucional o inconstitucional este proyecto y genera o no genera empleo? Voy a ser muy sucinto para ya no cansar a las personas que nos están ahorita viendo y escuchando. Es inconstitucional y no genera empleo. Es inconstitucional en la forma porque no tiene unidad de materia y es inconstitucional en el fondo porque violenta derechos y garantías constitucionales. ¿Genera o no genera empleo? Eventualmente sí genera empleo. Eventualmente podría generar, pero ¿bajo qué costo? La precarización de los derechos laborales. Correctísimo, mi estimado doctor. Pues créanme que es gratificante y maravilloso tenerlos a ambos y poder aprender estos temas jurídicos que a veces se tornan un poco complejos, pero ahí estamos tratando de entender el día a día y más que nada comprometerlas para una próxima ocasión. Las puertas del Periodismo en Llamas siempre van a estar abiertas a usted, que nada, para que podamos generar esa educación política que necesitan la población. Estimados doctores, comenzamos con usted, doctor Villasís. No te escuché lo último, se me corta, John, qué pena contigo. No se preocupe, sus palabras y esperando que pueda participar en una ocasión. Por supuesto, muchas gracias. Mis palabras finales, mi querido John, es como te digo, objetivamente, como legisladores y como pueblo, podemos darnos la oportunidad de creer en un proyecto de ley. Veamos.
Y segundo, sí hay hoy la participación y movilización ciudadana para en caso de que las autoridades públicas nos den la espalda, nosotros podamos bajarnos de ese proyecto. Y ahí está la acción de inconstitucionalidad. Benavides de Villasís, estudio jurídico, estará ahí, te lo aseguramos. Correctísimo, correctísimo. Doctor André Benavides, sus palabras fijas y ahí para que pueda publicitar su nueva firma, donde buscamos en redes sociales para que la gente pueda estar al tanto y puedan acudir ante ustedes. Primero agradecerte, estimado John, por la invitación. Realmente ha sido un espacio bastante importante. Es la primera vez que comparto entrevista con mi querido amigo y socio David Villasís. Y creo que una ciudadanía informada es una ciudadanía que puede cuestionar, que puede determinar, que puede ser protagonista de las decisiones que se van a tomar en nuestro país. Y bueno, estemos a la expectativa de lo que pueda pasar en estos días y semanas con las medidas que tome el gobierno nacional. No sabemos si va a insistir en el proyecto de ley, no sabemos si lo va a reformar, no sabemos si es que va a modificar o inclusive como una alternativa, y con esto cierro. Ahorita estamos en estado de excepción por el tema carcelario. El presidente de la República está habilitado para presentar 2 proyectos urgentes en materia económica. Sin estado de excepción solo puedes uno, con estado de excepción 2. Presidente de la República, presente uno en materia tributaria y económica y otro en materia laboral y nos ahorramos ahorita esta discusión. Eso, mi querido John, agradecerte por la entrevista y un cordial saludo y un abrazo a todas las personas que se han conectado a Periodismo en Llamas y espero que nos sigan en nuestras redes sociales. Un abrazo. Agradecerles de nuevo a los dos. No olviden seguirlos a los doctores aquí en Twitter como André Benavides M y al doctor Villasís como David Villasís J. Por favor, agradecerles por su tiempo, esperando que nos podamos volver a ver en una próxima ocasión. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.